El cara dura de mi hermano se gastó todos los ahorros de mi cuñada en fiestas con amigos, invitaciones a hoteles carísimos y mujeres. Mi familia dejó de lado a mi hermano y ahora quieren más a mi ex cuñada que a su propio hijo. Nunca pensé que tendría que contar esta historia, pero aquí estoy, tratando de entender cómo mi hermano menor logró que toda la familia lo odiara mientras su exnovia se convirtió en la hija que mis padres nunca tuvieron. Mi nombre es Daniel. Tengo 28 años y trabajo como mecánico en un taller pequeño aquí en la ciudad. No es el trabajo más glamoroso del mundo, pero me alcanza para vivir solo en un departamento de una habitación y mantenerme a flote. Mi hermano Kevin tiene 25 años y siempre ha sido el consentido de la casa. No sé si es porque es el menor o porque tiene esa personalidad que hace que la gente lo perdone todo, pero desde chicos mis papás siempre le pasaron por alto sus travesuras mientras a mí me castigaban por cualquier cosa. Kevin trabaja en una pizzería como repartidor, aunque más bien debería decir que trabajaba, porque después de lo que pasó perdió ese trabajo también. Hace 2 años Kevin empezó a salir con Sandra, una chica que conoció en una fiesta. Sandra es enfermera en el hospital público, trabaja turnos de noche y siempre me pareció una persona muy centrada. Desde el principio me cayó bien porque era la primera novia de Kevin que no parecía estar con él solo por diversión. Sandra hablaba de planes a futuro, de ahorrar dinero, de conseguir un departamento juntos. Era como si por fin mi hermano hubiera encontrado a alguien que lo ayudara a madurar. Los primeros meses todo parecía ir bien. Kevin se veía más responsable, llegaba temprano a casa, incluso empezó a hablar de conseguir un trabajo mejor. Sandra venía seguido a almorzar los domingos con nosotros y mis papás la adoraban. Mi mamá siempre decía que Sandra era perfecta para Kevin, que lo estaba ayudando a sentar cabeza. Mi papá también la apreciaba mucho porque Sandra siempre se ofrecía a ayudar con los quehaceres de la casa y nunca llegaba con las manos vacías. Después de 1 año de relación, Sandra y Kevin empezaron a hablar en serio sobre irse a vivir juntos. Sandra había estado ahorrando desde que empezó a trabajar como enfermera y tenía una buena cantidad guardada. Kevin, por su parte, ganaba menos pero también había logrado ahorrar algo trabajando en la pizzería y haciendo trabajos extras los fines de semana. El plan era juntar sus ahorros y conseguir un departamento pequeño pero decente en un barrio tranquilo. Recuerdo que Sandra me contó una vez que tenía ahorrados casi $4,000. Para alguien que gana lo que gana una enfermera en el hospital público, eso representaba años de sacrificio. Me contó que había dejado de salir con sus amigas, que compraba ropa usada, que hasta había vendido su auto para usar el transporte público y así ahorrar más. Kevin supuestamente tenía $2,000 ahorrados, aunque siempre fue más reservado con sus números. El plan era que en 6 meses más tendrían suficiente dinero para el depósito del departamento, los muebles básicos y algunos meses de arriendo por adelantado. Sandra había hecho una lista detallada de todo lo que necesitaban y cuánto costaría. Era increíble ver lo organizada que era con todo. Incluso había encontrado algunos departamentos que podrían estar dentro de su presupuesto. Mis papás estaban súper emocionados con la noticia. Mi mamá ya estaba planeando ayudarles con algunas cosas para la casa, mi papá había ofrecido prestarnos su camioneta para la mudanza. Era como si toda la familia estuviera esperando este paso de Kevin hacia la adultez. Sandra se había convertido prácticamente en parte de la familia, mis papás la trataban como a una hija más. Pero entonces empezaron a pasar cosas raras. Kevin comenzó a llegar tarde a casa otra vez, a veces olía a alcohol. Sandra me preguntó un par de veces si yo sabía dónde andaba Kevin porque no le contestaba el teléfono. Al principio pensé que tal vez estaba nervioso por el tema de irse a vivir juntos, que a lo mejor le daba miedo el compromiso. Kevin siempre había sido así, cuando las cosas se ponían serias él tendía a escaparse. Una tarde Sandra llegó a la casa llorando. Kevin no estaba y ella necesitaba hablar con alguien. Me contó que habían ido al banco ese día para ver el estado de la cuenta donde tenían los ahorros juntos. Sandra había puesto su dinero en esa cuenta y Kevin había prometido transferir el suyo también. Cuando revisaron el saldo, solo quedaban $300. Al principio Sandra pensó que había algún error del banco. Pidió que revisaran todos los movimientos de la cuenta y ahí se dio cuenta de la realidad. Durante las últimas 6 semanas, Kevin había estado sacando dinero casi todos los días. Retiros de $50, $100, $200.
Sandra no entendía para qué había usado toda esa plata porque Kevin seguía viviendo en la casa con mis papás, seguía comiendo aquí, seguía usando la ropa de siempre. Cuando Kevin llegó esa noche, Sandra lo enfrentó delante de toda la familia. Fue una escena terrible. Sandra le mostró los estados de cuenta, le preguntó dónde estaba la plata, porque había sacado el dinero sin decirle nada. Kevin al principio trató de negarlo, después dijo que había tenido algunos gastos inesperados, que ya iba a reponer la plata. Pero Sandra no era tonta. Había estado observando los movimientos de Kevin las últimas semanas y había notado cosas. Kevin llegaba con ropa nueva, había visto fotos en su Instagram donde aparecía en bares caros con sus amigos, incluso había visto una foto donde estaba con una chica que ella no conocía. Sandra le mostró las fotos a Kevin y le exigió que le dijera la verdad. La verdad era peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Kevin había estado usando el dinero que habían ahorrado juntos para salir de fiesta con sus amigos. No solo eso, había estado llevando a otras mujeres a hoteles, pagando comidas caras, comprando ropa nueva, invitando tragos a desconocidas en los bares. Todo con el dinero que Sandra había estado guardando durante años trabajando turnos de noche en el hospital. La reacción de mis papás fue algo que nunca voy a olvidar. Mi mamá se puso a llorar cuando se enteró de lo que había hecho Kevin. No era solo el tema del dinero, era la traición, la falta de respeto hacia Sandra, la mentira sostenida durante semanas. Mi papá se quedó en silencio por un rato largo y después le dijo a Kevin que tenía 24 horas para devolver cada centavo o que no volviera a pisar la casa. Kevin trató de defenderse diciendo que la plata también era suya, que él tenía derecho a usarla. Pero cuando Sandra le pidió que le mostrara los comprobantes de los $2,000 que supuestamente había ahorrado, Kevin no pudo hacerlo. Resultó que Kevin nunca había puesto su dinero en esa cuenta. Todo lo que había ahí eran los ahorros de Sandra más unos $200 que Kevin había depositado la primera semana para hacer creer que estaba cumpliendo con su parte. Sandra se fue de la casa llorando esa noche. Mi mamá trató de detenerla, le dijo que no tenía que irse así, que podían arreglar las cosas. Pero Sandra ya había tomado su decisión. Le dijo a Kevin que no quería volver a verlo nunca más en su vida, que había confiado en él como nunca había confiado en nadie y que él había destruido todo por unas noches de fiesta. Los días siguientes fueron horribles en mi casa. Kevin se quedó encerrado en su cuarto, no salía ni para comer. Mis papás no le dirigían la palabra. Yo no sabía qué decirle porque honestamente estaba súper decepcionado de él también. Sandra había sido como una hermana para mí y ver cómo Kevin la había traicionado me daba rabia. Kevin finalmente salió de su cuarto al tercer día. Le dijo a mis papás que iba a conseguir la plata, que iba a arreglar las cosas con Sandra. Pero era obvio que no tenía idea de cómo hacerlo. Con el sueldo que ganaba en la pizzería, le iba a tomar años juntar $4,000 y eso si ahorraba cada centavo. Mi papá le dijo que había hablado con Sandra, que ella no quería saber nada de Kevin pero que él iba a asegurarse de que le devolviera hasta el último dólar. Mi mamá también estaba súper enojada con Kevin. Decía que Sandra era como una hija para ella, que no podía creer que su propio hijo hubiera sido capaz de hacerle algo así a una chica tan buena. Aquí es donde la historia se pone más rara. Mis papás decidieron mantener contacto con Sandra a pesar de que ella ya no estaba con Kevin. Al principio pensé que era normal, que querían asegurarse de que estuviera bien después de todo lo que había pasado. Pero después me di cuenta de que era algo más profundo. Sandra siguió viniendo a almorzar los domingos. Mis papás la invitaban y ella aceptaba. Kevin generalmente se quedaba encerrado en su cuarto esos días, no se atrevía a salir cuando Sandra estaba en la casa. Era súper incómodo para todos, pero Sandra parecía necesitar ese apoyo familiar que mis papás le daban. Mi mamá empezó a tratarla como si fuera su hija de verdad. Le preguntaba por su trabajo, por cómo estaba durmiendo, si necesitaba algo. Le guardaba comida para que se llevara a su casa, le regalaba cosas que compraba y que pensaba que a Sandra le podrían gustar. Era como si hubiera adoptado a Sandra como la hija que siempre quiso tener. Mi papá también desarrolló una relación súper especial con Sandra. Cuando Sandra tenía problemas con su auto, era a mi papá a quien llamaba. Cuando necesitaba que alguien la acompañara al banco para hacer los trámites relacionados con recuperar su dinero, mi papá iba con ella. Era como si Sandra hubiera reemplazado a Kevin como el hijo del que mi papá se sentía orgulloso.
Mientras tanto, Kevin seguía viviendo en la casa, pero era como si fuera invisible. Mis papás le hablaban lo mínimo indispensable. No le preguntaban por su trabajo, no se interesaban por sus cosas. Kevin había perdido el trabajo en la pizzería porque había estado faltando mucho durante todo el drama, y mis papás ni siquiera se enteraron hasta semanas después. La situación se volvió más tensa cuando Sandra empezó a necesitar más apoyo emocional. Había entrado en una depresión después de todo lo que había pasado. No era solo el tema del dinero, era que había perdido la fe en las personas, en el amor, en la posibilidad de construir algo con alguien. Sandra le contaba a mi mamá que se despertaba llorando en las noches, que no podía dormir pensando en todo el tiempo que había perdido con Kevin. Mi mamá se convirtió en la confidente de Sandra. Sandra la llamaba después de sus turnos en el hospital, venía a desayunar con ella antes de irse a dormir. Mi mamá le preparaba té, la escuchaba, le daba consejos. Era como si Sandra fuera su hija pasando por una ruptura difícil, no la exnovia de su hijo que había sido estafada por él. Kevin trató varias veces de acercarse a mis papás, de pedirles perdón, de explicarles que había cometido un error pero que él no era una mala persona. Pero cada vez que lo intentaba, mis papás le recordaban que Sandra seguía sufriendo por lo que él había hecho, que no habían visto a Kevin hacer nada real para arreglar la situación. La verdad es que Kevin no podía hacer mucho. Había conseguido un trabajo nuevo como delivery en una aplicación, pero ganaba menos que en la pizzería. Entre la gasolina del auto y el desgaste, apenas le alcanzaba para sus gastos básicos. Devolver $4,000 con ese trabajo iba a ser prácticamente imposible. Pero lo que más me llamaba la atención era cómo mis papás habían empezado a hablar de Sandra como si fuera parte permanente de la familia. Mi mamá decía cosas como, cuando Sandra venga el domingo le voy a mostrar las fotos del viaje, o Sandra me dijo que necesita ayuda para pintar su departamento, tal vez tu papá pueda ir a ayudarla. Era como si Sandra fuera la nuera que iban a tener para siempre, aunque ya no estuviera con Kevin. Sandra también parecía haber encontrado en mis papás la familia que nunca había tenido. Ella había crecido con su abuela porque sus papás habían muerto cuando era chica. Mis papás le daban ese cariño familiar que ella necesitaba, especialmente después de todo lo que había pasado con Kevin. Kevin se daba cuenta de lo que estaba pasando y eso lo ponía peor. No solo había perdido a Sandra, sino que había perdido el lugar que tenía en su propia familia. Veía cómo mis papás trataban a Sandra mejor de lo que lo trataban a él, y eso lo hundía más en la depresión. Un día Kevin me pidió que habláramos. Me dijo que entendía que todos estuvieran enojados con él, que sabía que había hecho algo terrible, pero que no entendía por qué Sandra seguía viniendo a la casa. Le dije que Sandra necesitaba el apoyo de la familia, que había sufrido mucho por su culpa. Kevin me dijo que entendía eso, pero que le parecía raro que mis papás hubieran elegido mantener a Sandra en lugar de apoyar a su propio hijo. Ahí me di cuenta de algo que me dolió admitir. Mis papás efectivamente habían elegido a Sandra por sobre Kevin. No era solo que estuvieran enojados con Kevin por lo que había hecho, era que genuinamente preferían tener a Sandra como hija que a Kevin como hijo. Sandra era todo lo que ellos habían esperado que Kevin fuera: responsable, trabajadora, agradecida, cariñosa con ellos. La situación llegó a un punto crítico cuando Kevin perdió su segundo trabajo. Había estado llegando tarde y con resaca varios días seguidos. Cuando mis papás se enteraron, en lugar de preocuparse por él o preguntarle qué le pasaba, su primera reacción fue preguntarse qué iba a pensar Sandra cuando se enterara de que Kevin seguía sin ser capaz de mantener un trabajo. Kevin explotó ese día. Les gritó a mis papás que Sandra ya no era parte de la familia, que él era su hijo y que necesitaba su apoyo, no sus juicios. Les dijo que entendía que estuvieran decepcionados de él, pero que no podía creer que hubieran reemplazado a su propio hijo por su exnovia. Mi mamá le respondió algo que me quedó grabado para siempre. Le dijo a Kevin que Sandra había demostrado ser más hija que el hijo. Que Sandra los respetaba, los cuidaba, se preocupaba por ellos, mientras que Kevin solo había traído problemas y decepciones a la casa. Le dijo que si él quería ser tratado como un hijo, tenía que comportarse como tal. Kevin se fue de la casa esa noche. Se fue a vivir con un amigo porque no tenía dinero para pagarse un lugar propio. Mis papás no trataron de detenerlo. De hecho, parecían aliviados de que se hubiera ido.
Mi mamá me dijo que tal vez Kevin necesitaba tocar fondo para aprender a valorar lo que tenía. Sandra siguió viniendo a la casa como si nada hubiera cambiado. Cuando se enteró de que Kevin se había ido, se sintió mal por un momento, pero mis papás la tranquilizaron diciéndole que Kevin había tomado esa decisión por su cuenta, que ella no tenía por qué sentirse culpable de nada. Los meses siguientes fueron raros. Kevin llamaba de vez en cuando para hablar conmigo, me contaba que estaba viviendo en condiciones horribles, que no tenía dinero para nada, que extrañaba la casa. Pero nunca llamaba a mis papás directamente. Cuando yo les comentaba cómo estaba Kevin, ellos cambiaban el tema o decían que él había elegido vivir así. Sandra, por otro lado, cada vez estaba más integrada a la familia. Mis papás la invitaron a pasar Navidad con nosotros. Fue súper raro cenar sin Kevin pero con Sandra ahí. Sandra trajo regalos para todos, ayudó a mi mamá con la cena, se quedó hasta tarde conversando con nosotros. Era como si fuera la hija perfecta que Kevin nunca había sido. Kevin se enteró por mis redes sociales que Sandra había estado en la cena de Navidad. Me llamó llorando, me dijo que no podía creer que sus propios papás hubieran elegido pasar Navidad con su exnovia en lugar de llamarlo a él para que volviera a casa. Le dije que si quería estar en las reuniones familiares, tenía que arreglar las cosas, empezar a devolver la plata, demostrar que había cambiado. Pero Kevin estaba cada vez peor. Había empezado a tomar más seguido, había perdido otro trabajo, estaba viviendo prácticamente de la caridad de sus amigos. Me daba pena verlo así, pero también entendía la posición de mis papás. Kevin había tenido muchas oportunidades de cambiar y siempre las había desperdiciado. Un día Sandra me confesó algo que me dejó pensando. Me dijo que al principio había seguido viniendo a la casa porque necesitaba el apoyo familiar después de todo lo que había pasado con Kevin. Pero que ahora se daba cuenta de que había encontrado la familia que siempre había querido tener. Que mis papás la hacían sentir querida y valorada de una manera que su propia familia nunca había hecho. Le pregunté si no se sentía raro seguir viniendo sabiendo que Kevin era mi hermano. Sandra me dijo que había perdonado a Kevin por lo que le había hecho, pero que eso no significaba que tuviera que renunciar a la relación que había construido con mis papás. Que ellos habían elegido mantenerla en sus vidas y ella había elegido quedarse. Hace unas semanas Kevin apareció en la casa. Había tocado fondo completamente. Estaba viviendo en su auto, no tenía trabajo, no tenía dinero para comer. Vino a pedirles ayuda a mis papás, pero también vino a pedirles perdón. Parecía genuinamente arrepentido de todo lo que había hecho. Mis papás lo dejaron entrar, le dieron comida, lo dejaron ducharse y dormir una noche. Pero le dijeron que si quería volver a casa tenía que cumplir ciertas condiciones. Tenía que conseguir un trabajo estable, tenía que empezar a pagar de vuelta el dinero que le había robado a Sandra, y tenía que aceptar que Sandra seguiría siendo parte de la familia independientemente de lo que hubiera pasado entre ellos. Kevin aceptó las condiciones. Consiguió un trabajo en una fábrica, no gana mucho pero es algo estable. Ha empezado a pagarle a Sandra $50 al mes, que es todo lo que puede permitirse después de sus gastos básicos. Sandra aceptó el acuerdo, aunque a ese ritmo le va a tomar años recuperar su dinero. Pero lo más raro de todo es la dinámica que se ha creado en la casa ahora. Kevin vive aquí otra vez, pero Sandra sigue viniendo a almorzar los domingos como si fuera parte de la familia. Kevin y Sandra se saludan con educación pero no hablan más de lo necesario. Mis papás siguen tratando a Sandra como a una hija y a Kevin como a un hijo que está en periodo de prueba. Kevin me dijo la semana pasada que siente que ya no tiene lugar en su propia familia. Que mis papás nunca van a verlo de la misma manera después de lo que hizo. Que Sandra se ganó el lugar que era suyo y que él nunca lo va a recuperar. No supe qué decirle porque en el fondo creo que tiene razón. La verdad es que mis papás encontraron en Sandra la hija que siempre quisieron tener y que Kevin nunca les dio. Sandra es agradecida, responsable, cariñosa con ellos. Kevin les dio años de decepciones y problemas. Ahora que Sandra está en la familia y Kevin está tratando de redimirse, es obvio cuál de los dos prefieren. No sé si esta situación se va a mantener para siempre o si eventualmente Kevin va a recuperar su lugar en la familia. Lo que sí sé es que Kevin aprendió de la manera más dura que las acciones tienen consecuencias, y que a veces esas consecuencias duran mucho más de lo que uno espera. Si alguna vez pensaste que tu familia siempre te va a perdonar sin importar lo que hagas,
Si creíste que podías traicionar a la persona que más confiaba en ti y después todo iba a volver a la normalidad. Y si descubriste que hay errores que cambian para siempre la forma en que te ven los demás, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos los lazos familiares, acá contamos la verdad de lo que pasa cuando las decepciones son tan grandes que cambian todo para siempre.